La prueba de Boyden, ¿en qué consiste qué significa esto? Por ejemplo, tienes una orden que te dice ecografía abdominal con prueba de Boyden. Se pide cuando hay una sospecha de una disquinesia vesicular o disquinesia biliar. Es decir, que una vesícula no se está contrayendo adecuadamente. La gente conoce términos como vesícula perezosa. ¿Ya? Consiste en hacer una ecografía en ayunas. Después se le manda a comer al paciente una comida que tenga mucha grasa, carbohidratos. Acuérdense que la grasa es el mejor estimulador de la vesícula, ¿no? Y si esa vesícula queda igual que al principio, no se contrae adecuadamente, ya es una vesícula disquinética, ¿no? Una vesícula con disquinesia, es decir, perezosa, entre comillas. Y hay que hacer tratamiento. Y a la larga esas vesículas terminan en quirófano, ¿no? Para eso sirve esta vesícula, la prueba de Boyden, o comida de Boyden también podría llamar. Luego tenemos la tomografía computada, que se recomienda hacer siempre contrastada y trifásica. Es un excelente método de diagnóstico. Pero siempre el paciente que va a una tomografía computada por lo menos debe tener una simple abdomen o una ecografía, ¿verdad? Ya tenemos un prediagnóstico. La colonoscopia virtual, que es una técnica para ver justamente el colon, simula una colonoscopia. Y la resonancia magnética también que se hace en abdomen también debe recomendarse contrastada, simple y contrastada. Y hay una secuencia, un examen que se llama la colangioresonancia, que te sirve exclusivamente para ver patología de vías biliares, tanto intrahepáticas como extrahepáticas. La colangioresonancia. ¿Ya? Entonces ahí están lo que se hace hoy en día en abdomen. Simple abdomen. ¿Qué estudiamos en una simple abdomen? Así como en la placa de tórax, también vamos a ver aquí partes blandas y partes óseas. En partes óseas, la columna, los huesos ilíacos, las articulaciones, las ramas púbicas, buscando si hay alguna lesión osteolítica, alguna lesión osteoblástica. Esto es normal, los techos acetabulares aumentan un poco la densidad, mira que es bilateral, generalmente ya con la edad, ¿no? Ya después de los 50 años ya tenemos estos signos que son signos degenerativos, ¿no? Por el peso de la cabeza que choca contra el soporte, ¿no? de aquí. Se producen estos cambios escleróticos que se llaman. Esto es normal. Luego, ¿qué buscamos en partes blandas? Los músculos psoas, mira, siempre deben verse los músculos psoas bilateralmente. Esto es lo que le decían estas líneas como caminos radiolúcidas de ambos lados, o también llamadas líneas properitoneales, no son acúmulos de grasa que se encuentran en las goteras parietocólicas. Cuando hay ascitis, esto se borra. Como el paciente está acostado, las ascitis van hacia los flancos, ¿no? Entonces se borran esto. Cuando uno ve esto dice, tiene ascitis, probablemente tenga ascitis. También se puede borrar, por ejemplo, cuando hay una diverticulitis, un problema inflamatorio vecino. Cuando hay divertículos en el colon descendente, recuerden que los divertículos son mucho más frecuentes en el sigmoide, ¿no? Entonces produce un cambio inflamatorio y se borra también esto. Siempre es bilateral, las líneas properitoneales. Hay que ver también, pegar una ojeadita al colon, marco colónico, cómo está su distribución gaseosa. Esto es normal.
siempre hay aire y materia fecal en el colon, que esto es materia fecal, como migajas de pan, dicen los libros. Buscar imágenes radiopacas anormales, por ejemplo aquí tenemos una, probablemente sea un cálculo. A veces podemos tener calcificaciones en la pelvis, ¿no? En los huecos pélvicos, pero ¿cómo tú diferencias un probable cálculo de una calcificación? La calcificación siempre es redondita, es bien redondita y bien blanca, bien radiopaca. En cambio que los cálculos son como granos de arroz. Por ejemplo, este es muy probable de un caso. No sé la historia clínica del paciente, ¿no? Las siluetas renales se proyectan aquí, debajo de las últimas costillas, de lado y lado. La punta del hígado, mira, no debe rebasar, estando el paciente acostado, no debe rebasar el reborde costal. ¿Ya? Entonces todo eso uno ve, ¿no? Cuando uno toma una radiografía de pie, vamos a ver esto. Claro, cuando el paciente tiene también la sospecha clínica, ¿no? Estos son los famosos niveles hidroaéreos. Líquido hacia abajo, aire hacia arriba. Por ejemplo, esto ya llaman también asa centinela, ¿no? Hay un montón de signos radiológicos en los procesos obstructivos. Pero uno no puede saber si estos niveles hidroaéreos son consecuencia de una obstrucción mecánica o de una no mecánica. Eso no se puede, ¿no? Eso ya viene de la parte clínica. Y el paciente tiene que estar de pie. Y aquí también podemos, siempre hay que buscar, estando el paciente de pie, si hay aire libre, ¿no? Y generalmente el aire, estando el paciente de pie, se acumula debajo de los diafragmas, no arriba. Entonces aquí el genólogo se comió un poquito los diafragmas, lo adecuado es más arriba, ¿no? Para ver los diafragmas, a ver si no tiene un hemoperitoneo. La ecografía, aquí hay varias imágenes de ecografía con la mayoría de los órganos. Modo B, doble color. Mira los flujos, los vasos sanguíneos, en este caso las suprahepáticas, como se ven hipoecoicas. Acá la aorta, como se ve hipoecoica, la vena acá inferior hipoecoica. Entonces, los flujos sanguíneos se comportan como líquidos. Cuando tú pones el doble, vas a tener flujos, permite descartar si hay trombos, te permite ver la dirección del flujo en la vena porta, en este caso, dirección hacia el hígado, etcétera, etcétera, ¿no? Mira la vesícula. La ecografía es muy buena, excelentemente buena, ¿no? El páncreas, mira. Los riñones. Incluso para ver patología renal, para ver esa relación córtico-medular, es la ecografía. El término relación córtico-medular está descrito por ecografía. Y ahí los nefrólogos, los urólogos usan más, los nefrólogos usan mucho cómo está esa relación córtico-medular. Ayer hice una paciente con una eclampsia, una paciente joven, su segundo embarazo, con una insuficiencia renal. Tiene 24 semanas de gestación. Y con unos riñones muy ecogénicos y con una relación córtico-medular alterada, es decir, no ves diferencia, tú ves una sola masa al riñón, tú no notas corteza ni médula, es una sola, ¿no? Entonces es una relación córtico-medular alterada. La corteza renal debe medir como mínimo 1.5 centímetros y como máximo 2 a 2.5 centímetros. ¿Ya? Un tamaño renal varía, ¿no? Depende mucho de la estatura del paciente, pero en términos generales está entre 8 a 9 centímetros, no más, 9 a 10 centímetros de longitud
por 4 a 5 centímetros en el plano transversal. ¿Ya? Ahí. Ya, la ecografía, ¿no? La tomografía computada nos da mucho más datos anatómicos, es mucho más anatómica la tomografía, permite ver cosas, elementos más pequeños, y la recomendación es que al menos el hígado debe siempre estudiarse con contraste. Trifásico. ¿Qué es el término trifásico? Mira aquí, por ejemplo, este corte, esta imagen axial es simple. ¿Por qué simple? Porque la aorta no tiene contraste. No hay ningún vaso intrahepático con contraste. Bueno, aquí tiene el estómago contraste oral, ¿no? Pero esto no cuenta. Aquí es fase contrastada arterial porque la aorta está muy brillante, ¿no? Entonces tú sabes que este corte es en fase arterial. La aorta está muy brillante, muy hiperdensa. Y esta es una fase ya tardía o portal. La aorta está ya menos brillante, ¿no? Se está lavando, lo que dicen los libros, ¿no? Lavando. Y mira que esta lesión hepática, y esto es por ponerles un ejemplo, ¿no? Esto es cientos de ejemplos, la noche nomás saqué otro ejemplo. En la simple no se lo ve, se te pasa el diagnóstico. Y mira lo que tenía el paciente, un nódulo hepático grande. Y te hace la característica, por ejemplo, mira este nódulo, un nódulo con un realce homogéneo, con una cicatriz central. Eso es una hiperplasia nodular focal, ¿no? Características, no hay que tocar al paciente, no hay que biopsiar, son hallazgos tomográficos y es una lesión benigna. Entonces mira la importancia de hacer contrastado. En Solca, perdón, en el hospital La Policía, a veces el oncólogo se cuida mucho del contraste, ¿no? Claro que el contraste puede producir, es nefrotóxico, pero con una buena hidratación del paciente, hoy en día los contrastes han mejorado su calidad, no pasa nada, ¿no? Pero siempre hay que tener, cuando el paciente tiene antecedentes de diabetes o alguna enfermedad renal, hay que ver cómo está la creatinina, hay que cuidarse, ¿no? Pero nosotros aquí, cuando la creatinina está ya por encima de 1.5, obviamos el contraste intravenoso. De ahí el resto ponemos, no pasa nada. Cuando tiene diverticulosis, enfermedad diverticular del colon, hay que poner, sí, se puede, hay que dar contraste oral. Que como complicación, cuando es diverticulitis, se puede romper en la diverticulitis, por ejemplo, aquí se usa contraste hidrosoluble, no pasa nada. Lo que sí está contraindicado es meter bario, enema varitado del bario, ahí no puede hacer. Cuando hay diverticulitis, infección, es decir, enfermedad diverticular complicada, y ahí no pasa nada, ¿no? Mira este otro paciente, en este caso vemos metástasis, donde se hacen mucho más evidentes las lesiones en la fase contrastada portal. En la arterial, muy poco notorio, en la simple casi nada, y aquí son mucho más evidentes. Entonces, las lesiones del hígado tienen diferentes comportamientos, ¿no? Pueden hacerse mucho más evidentes en la fase portal o en la arterial, pero siempre es más acá, más frecuente, se las ve mejor en la fase portal. Ahí se hacen más notorias. ¿Ya? Les decía, ¿no?, que en el hospital se cuidan mucho del contraste, entonces pacientes con cánceres no nos mandan las contrastadas, ¿no? Y ya me he cansado de decirle a la oncóloga, porque es solamente una oncóloga, doctora, mándenos con contraste, porque nos podemos estar comiendo diagnósticos, metástasis. Reportamos normal y resulta que está lleno de metástasis. ¿Ya? La importancia del contraste.
La resonancia magnética. Igual se hacen secuencias en T1, T2 y con supresión grasa. Lo mismo tienen los líquidos se van a ver negros. Por ejemplo, el líquido alrededor de la médula, el subaracnoideo, se ve negro en T1, blanco en T2. El líquido gástrico, aquí tiene el estómago, negro en T1, blanco en T2. La grasa brilla en T1 y brilla en T2. Aquí, como es una supresión grasa, la grasa ya no es blanca. Pero los líquidos siguen siendo blancos, ¿verdad? Esta secuencia se le inventó para justamente no confundir grasa con líquido. Aunque siempre la grasa no es tan brillante como los líquidos en T2, ¿verdad? Pero bueno, para eso se hizo esta secuencia. Entonces, todo lo que brilla en la supresión grasa o es líquidos o son vasos sanguíneos. Generalmente los vasos sanguíneos venosos son los que brillan. Mira esta secuencia donde la vesícula vemos que está lleno de cálculos. Los cálculos en la resonancia se los ven como señales de vacío, es decir, hipointenso. Mira una colangio-resonancia. Eso es lo que decía, ¿no? Esta técnica de colangio-resonancia nos permite ver exclusivamente la vía biliar, intrahepática y extrahepática, y lógicamente la vesícula. Cuando el duodeno, el marco renal, tiene líquido, vemos también líquido. Por eso, para hacer colangio-resonancia, el paciente no tiene que haber tomado ni agua, nada, porque cuando hay mucho líquido en el duodeno o en el estómago, se va a perder la información de aquí, ¿no? No ve que las dos cosas se ven líquidas. La bilis se comporta como líquido aquí, por eso que vemos hiperintenso. Y este paciente tiene aquí un cálculo, ¿no? En el segmento distal del colédoco. Los cálculos en el colédoco también se ven así. Además de que está dilatado el colédoco, se ven imágenes con señales de vacío. Entonces la resonancia es buena, ¿no? Muy buena. Este es un estudio que se hace poco, ya no se hace mucho, que es una fistulografía de la vía biliar. Para hacer este examen, el paciente debe tener colocado un dren de Kerr. Son pacientes que han sido sometidos a exploración de vías biliares por una cirugía, han sacado la vesícula y seguramente el paciente tenía cálculos en el colédoco y exploraron la vía biliar y dejan puesto un dren de Kerr. La bilis sale a través de este dren de Kerr a una, así como una sonda Foley, ¿no? A una bolsa que carga el paciente hacia afuera. Y antes de retirar, estos drenes lo puedes dejar a veces 2 meses, 3 meses, 4 semanas, 3 semanas, etc. Y antes de retirar el dren, lo que se hace es jalarlo por acá, lo balas acá y sale. Tú tienes que hacer una filtrografía para ver si no hay un cálculo residual. Y este paciente tiene un cálculo residual aquí. ¿Ya? Salado, ¿no? Se le quedó un calculito y lo tiene ahí. Entonces, si tú retiras esto y tienes cálculo, otra vez va a comenzar a hacer interés el paciente, ¿no? Entonces ya estos cálculos hoy por hoy, y estos exámenes no se hacen porque el paciente ya no es sometido a este tipo de curación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué harías tú con este paciente? ¿Cuál es la conducta a seguir en este paciente? Siempre, ¿no? Correcto. Hacen CEPRE, sacan el cálculo con esfinterectomía y si tuviera la vesícula cálculos, después programan la vesícula con laparoscopía. Eso es lo que se hace actualmente. Ya no se hace la exploración para dejar puestos los catéteres porque acarreaban mucho problema, ¿no? Producían colangitis, fístulas. Como tú retirabas el catéter después de cuántas semanas, se hace una fístula y sale la bilis hacia afuera. Y esas fístulas a veces no cierran rápido. Y es un problema para el paciente, etcétera, etcétera, ¿no?